bienvenidos a esta segunda edición del canal. Gracias a aquellos que están nuevamente y por supuesto a quienes se suman. Sepan que este es un espacio de aprendizaje. En la presente oportunidad vamos a tocar un tema que increíblemente, a pesar de tanta información disponible, sigue y va a seguir siendo controversial. Decidí titularlo Las dictaduras de Perón. Va a estar dividido en tres partes. Abarca muchísimos temas que fueron y siguen siendo de significativa gravedad para nuestra sociedad. En cada uno de los videos dejaré los títulos divididos con sus respectivas partes en la descripción. Y para llevar a cabo este trabajo tendremos de invitado a un especialista como no podía ser de otra manera. Él es graduado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Quilmes, es docente, periodista, historiador, trabaja en un proyecto cultural argentino-brasileño, es colaborador para diferentes medios de comunicación, investigó la represión al movimiento obrero, derechos humanos y asuntos oscuros del peronismo ocultados por esta misma corriente. Es coautor, junto al bien recordado Hugo Gambini, de estas dos obras maravillosas que tengo justamente aquí en mis manos: Crímenes y Mentiras, las prácticas oscuras de Perón y las traiciones de Perón. Así que le damos una cordial bienvenida al señor Ariel Kosic. Muy buenas tardes, ¿cómo va Ariel? Qué gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, muchísimas gracias por estar acá en este espacio. Por favor, gracias a vos por la invitación. No, ya sabés, me encanta tu trabajo. Recién en la presentación mostré estas dos grandes obras. Acá, material altamente recomendable. Y me dirigen hacia la primera consulta. ¿Qué te llevó a dedicarle este tiempo, gran parte de tu vida, a la investigación sobre Juan Domingo Perón? ¿Cuáles fueron tus impulsos? Bueno, en realidad es como, viste, siempre en la universidad todo el mundo elige algún tema o bueno, se enfoca en determinados trabajos, en mi caso desde la comunicación o el periodismo y con un gran interés por la historia argentina. De alguna manera lo que yo hacía se encarrilaba hacia la investigación del peronismo histórico. Fue la época también en que de alguna manera resurgió eso, ¿no? Un poco con el comienzo del kirchnerismo y algunas cosas que se empezaron a discutir, quizás lo reanimó un poco más. Pero lo cierto es que en la universidad no había demasiado espacio para lo que yo quería investigar, que era mucho más profundamente crítico, de cosas que no, incluso no se estudiaban mucho en las cátedras de historia tampoco. Por ejemplo, cuestiones relativas a los derechos humanos o a la situación real del movimiento obrero, que era lo que más me interesaba, ¿no? Es decir, cuál fue la suerte de la gente que apoyó a Perón con toda energía, desde sindicatos autónomos, la gente que construyó el proceso que deriva en el 17 de octubre, y bueno, finalmente, ¿qué pasó con ellos? Si realmente esas ansiadas reivindicaciones se cumplieron o si es parte de esa mitología que siempre hablamos, ¿no? De manera que, bueno, es un poco también por interés, qué sé yo soy de zona sur, la zona está bastante vinculada históricamente a lo que pasó con el origen del peronismo, es una zona que fue industrial en algún momento, y bueno, un cúmulo de cosas que hicieron que me interesara mucho por el tema. Bueno, en parte sí, este canal trata de apuntar a eso, ¿no? A cosas que por ahí no se suelen contar en la universidad, en la escuela, en las propias casas, incluso en los medios masivos. Bien, bien. Sí, realmente creo que poco a poco se fue abriendo un poco más el panorama, es decir, hay nuevos autores, hay gente que ha intentado investigar desde distintos puntos de vista críticos el peronismo, sin necesidad de que estemos de acuerdo en todo. Incluso yo que trabajé con Hugo Gambini, que fue un trabajo sumamente enriquecedor para mí, no estábamos de acuerdo exactamente en todo, pero sí en un enfoque verdaderamente crítico. Me refiero a porque cuando vos sos investigador universitario y querés profundizar en un tema que es polémico, aparece la tan mentada corrección política, que de alguna manera es un limitante para los investigadores, porque, en fin, muchas veces los chicos aspiran a una ayudantía, a una cátedra, a una beca, y muchas veces los profesores son de una determinada corriente ideológica y tampoco son tolerantes.
De manera que te la tenés que jugar si querés ir a profundizar en un tema verdaderamente polémico que acciona un mito bastante instalado en la cultura nacional, como es el caso del peronismo y de Perón en particular. Pero Se tildó un bueno, poco. yo creo que, como te decía, se ha abierto poco a poco el panorama. Han empezado a aparecer libros que de alguna manera se salen de algunas cuestiones que eran más tabú hasta hace algún tiempo. Por supuesto, y vos sos un gran exponente de eso. Estamos hablando de una persona, de un personaje histórico resentido, un niño solitario, mucho traslado familiar, en su momento no reconocido por su padre por haber sido producto de una relación con la criada. De grande la encuentra a su madre teniendo relaciones sexuales con un peón menor que ella. Distintas situaciones que posiblemente fueron marcando fuertemente su vida. Bueno, ahí justo se perdía un poquito, de manera que escuché Ah, parcialmente, pero creo que entendí lo principal de la pregunta. Sí, a ver, el recorrido biográfico de Perón es un tema que yo no sé exactamente si él era una persona... eh, sí, a ver, ha vivido cosas que lo hicieron, hay gente que lo estudió de esa manera, que Perón de alguna manera necesitaba, de una manera casi enfermiza se podría decir, una afirmación de su personalidad a través del uso del poder. Una voluntad y una ambición de poder que con el tiempo se volvió de una dimensión. Hay gente que lo conoció en otras etapas de su vida y que dice que no estaba tan presente eso. Por ejemplo, en sus épocas de la carrera militar, que era una persona, bueno, tratable, simpática, más allá de que podía ser muy reservado y hermético en otras cuestiones, pero que de alguna manera la gran ambición se le despertó a partir de su misión diplomática en Chile y su viaje formativo, bueno, en Italia y la posibilidad concreta de estar en el poder, ¿no? O sea, de aproximarse al poder. No nos olvidemos que ya en los años 30 él actuó en la Secretaría de Guerra, en la época del presidente de facto Justo, ¿no? Del presidente Justo. Pero en fin, la etapa formativa de Perón sí nos presta algunos indicios. Esa cosa, ¿no? Bueno, él se crió de una manera bastante solitaria primero, bueno, que nació en la provincia de Buenos Aires, luego en su etapa en la Patagonia, de alguna manera se, casa, de la se famosa pierde un casa de poquito. la tía, ¿no? Donde él hizo la escuela y finalmente el ejército, que lo adopta casi como su familia. Podríamos decir que su familia es finalmente el ejército argentino. Bien, ¿y cómo un hombre sin ninguna cualidad distintiva dentro de las fuerzas de pronto se topa con tanto poder? Bueno, en realidad sí, a ver, quizá no estoy tan de acuerdo en eso. Tuvo sus momentos, cuando uno ve la foja de Perón en el ejército, hubo momentos que no eran brillantes, pero sí comenzó a destacarse. Es decir, poco a poco se fue afirmando como alguien que estaba capacitado para guiar a cadetes jóvenes. Y él en sus memorias también dice que le interesaba elevarse por encima de la tropa, es decir, que aspiraba a ser un intelectual. Él lo dice, el cuartel era demasiado poco para mí, yo aspiraba a mandar, a conducir a los hombres. Entonces, yo creo que tal vez lo que vos querés decir es, él no ha tenido ninguna experiencia en lo que supuestamente era su profesión, que es el combate. Él decía, yo soy un profesional del combate. A diferencia de otros personajes que él admiró, como Mussolini, por ejemplo, él nunca tuvo experiencia en combate, pero sí era bueno para la política. Y eso evidentemente lo fue descubriendo. Eh, Su primera experiencia conspirativa es el golpe del 30. Él lo vivió muy desde adentro, es decir, él estaba vinculado a los grupos que conspiraban y fue su aproximación al poder. De hecho, como te decía, después, muy poco tiempo después, él toma partido por Justo, por el general Justo en esa época, lo cual habla de su flexibilidad, un poco ambiguo ideológicamente, porque Justo era partidario, era más bien liberal, después fue partidario de los aliados, siendo que Perón, más tarde, año 40, 42, 43,
cuando él se involucra en el GO, que es la logia que toma el poder en el 43, ahí estaba rodeado de un sector profascista que incluso se manejaba con documentos antisemitas muy fuertes. Es decir, que él tuvo esa cosa bastante flexible ideológica, eh, pero bueno, las aptitudes para el mando, la firme decisión de construir un destino político y esa perseverancia está en él también, ¿sí? Y esa lectura de los procesos políticos. Más allá de, en fin, cuando se habla del fascismo, que muchas veces está ese interrogante, ¿no? ¿Hasta qué punto fue influyente para él lo que él vivió en Europa y el fascismo? Evidentemente era una ideología de época, y él era un militar, formado en un ejército con inspiración prusiana, y estuvo en Europa, estuvo junto a los fascistas y junto a los nazis en el momento triunfal de los nazis, es decir, que acompañó la etapa victoriosa de las potencias del eje junto a los ejércitos del eje. Y las cosas que él escribió, las cartas que escribió en ese momento, demuestran hasta qué punto llegaba su... Él dice que los fascistas o los nazis eran más morales que los aliados. Ya estábamos en el año 40, cuando, quiero decir, a nadie se le escapaba que el antisemitismo era parte del proyecto de los nazis. Bueno, es una ideología de época muy fuerte, pero que también él la supo incorporar a su propio proyecto particular en la Argentina. Es decir, no era necesariamente una copia del fascismo, sino que incorporó todo lo que a él le servía. Aparece esa cosa flexible, ideológicamente, muy, muy referenciada, como decía, su referencia es el eje, es una persona de derecha o de centro derecha, como se quiera decir, pero capaz de incorporar gente que viniera de las más variadas expresiones. Él lo dice, si él podía cooptar a un comunista, cooptar a quien y se hace peronista, no tenía prejuicios en eso. De manera que, de una ideología de base autoritaria, pero con cierta amplitud. Sí, sí, una plastilina política. Eh, Sí, amplitud me refiero a la hora de construir poder. Él lo dice y en ese sentido el peronismo ha mantenido esa marca, cuando se dice, bueno, que vengan de todos lados. Pero eso tiene un límite que es también el acatamiento al poder. Es decir, parece ser muy abierto en el sentido que suma, pero en sumos socialistas, algún comunista arrepentido, conservadores, gente del Partido Laborista, sindicatos autónomos, muy amplio, pero de ninguna manera se podía discutir que el liderazgo era único y no podía haber otro liderazgo. Quizás eso aparece más en el segundo libro, lo que sucede con todos aquellos que intentaron o tuvieron la posibilidad de sobresalir dentro del peronismo, como el propio Domingo Alfredo Mercante, como se decía, el número 2 de la revolución, amigo de Perón del cuartel, conspiraron juntos, tomaron el poder juntos, y finalmente termina apartado de esa manera tan violenta. Sus feligreses, digamos así, se llenan la boca hablando de golpistas, de los milicos esto, los milicos aquello, pero el señor en cuestión no solo era milico, sino además partícipe activo de los dos primeros golpes de Estado, incluso llegando a ser vice de Farrell. Sí, sí, tal cual. Bueno, es el origen de él, ¿no? Es decir, él vivió... También está esa cuestión de que cuando él se formó en el ejército, crecía lo que él llamaba el compromiso político del ejército. Vos llamalo como quieras. Es decir, la percepción de los militares de que debían intervenir en la política, de que el orden político estaba corrompido y que a ellos les correspondía de alguna manera sanear ese orden político, corregir a la sociedad, impedir el comunismo, establecer un orden más firme. Y bueno, en fin, justamente ahí aparece Perón. El ejército era la clave para el poder político en la Argentina según se estaban dando los acontecimientos. Y también la posibilidad de impedir lo que ellos creían que era el fantasma del comunismo, que hoy nos parece un poco exagerado, pero en esa época es cierto que a partir de algunos avances del comunismo en el campo gremial, por ejemplo, existían gente que creía que efectivamente se marchaba hacia eso. No nos olvidemos del poder de la Unión Soviética en ese momento, aparte victorioso, se veía el Ejército Rojo como en fin, con admiración.
Es decir, que había algunos elementos que podían marcar que el comunismo era un elemento en la Argentina. Bueno, entonces eso es parte del discurso de Perón también, ¿no? El combate al comunismo. Son toda una serie de justificaciones que han usado en general los golpes de Estado, las dictaduras militares para establecerse, porque no pueden salir de la nada, ¿verdad? Necesita algún apoyo discursivo, como en esa época era el tema del combate al comunismo y la regeneración de la sociedad. Que fíjate qué vigencia que tiene eso, ¿no? Las cosas que estaban en los documentos del GO, que es la logia que integró Perón en el 43, que hablaban de el combate a los gérmenes nocivos, la regeneración de la sociedad, como si la sociedad estuviera enferma y como si los comunistas, en parte los judíos y otros sectores del capitalismo eran como una amenaza para la salud del cuerpo social, que eso es algo muy de inspiración de lo que pasaba en Europa. El fascismo decía eso, que había que regenerar al cuerpo de la nación. Y fíjate que eso hasta el 76 perdura inclusive, es decir, el argumento de que la sociedad está enferma y que es necesario corregirla radicalmente. Incluso Perón, antes de morirse, seguía diciendo, lo tenemos en los discursos del 73-74, en las traiciones de Perón, el libro, seguía diciendo, hay infiltrados, hay gérmenes nocivos o gérmenes patógenos en el peronismo, en referencia a la juventud de izquierda que incluso él había alentado en un principio, pero que después se le volvió en contra. Es decir, que ese tipo de justificaciones que después usaron otros golpes militares ya estaban en la gente que rodeó a Perón tan tempranamente como en el año 43. Bien, te quería comentar algo. ¿Sabes? Me asombra cuando se habla de década infame, esto que hablábamos también de inmigrantes y mucha información que vino de afuera que también transformó a la sociedad. Bueno, siendo que propiciaron un golpe, con Perón como partícipe en el 30, y a pesar de eso, no fue tan infame porque los inmigrantes, pudiendo irse a los países del norte, se venían para acá, ya que se consideraba un lugar próspero. Bueno, ahí está, eso es lo interesante de discutirlo. Yo no digo que haya sido la peor década de la historia argentina, depende en qué sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de represión de Estado, en realidad hubo más víctimas fatales durante el peronismo que durante la década infame, y eso lo demostramos en el libro. Tampoco fue la panacea, quiero decir. Lo interesante es un poco romper los estereotipos y ver hasta qué punto existió, efectivamente hubo escándalos políticos, hubo una estructura represiva, hubo una crisis del 30, que bueno, no solo en Argentina, ¿no? Fue internacional. Pero como decís vos, también se observaron cosas interesantes, como por ejemplo la industrialización. La tan famosa industrialización que muchos peronistas creen que la hizo, eso lo decía el Lobo Bando, el sindicalismo, el sindicalista. Él decía, la industria argentina la empezó Perón, más o menos así. Bueno, no, evidentemente toda la industria frigorífica, textil, metalúrgica, de donde salieron los obreros que apoyaron al peronismo, ya toda esa estructura ya estaba instalada. Y eso en buena medida, incluso desde mucho antes de la década infame, pero se da una aceleración en esa década. Y para apoyar un poco el argumento tuyo también, gente del sindicalismo de la época, como Andrés Cabona, que era de la CGT, año 36, él decía, recordando al periodista Oscar Troncoso, le decía, sí, 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 había muchos problemas, villa de desocupación, qué sé yo, pero por favor aclará que en el año 36 nosotros los sindicalistas considerábamos que no había desempleo en la Argentina, que había sido abatido gracias al programa de recuperación del gobierno de Justo de la época. Más allá de que hasta qué punto fuera exacto, es un detalle que los sindicalistas de la época lo recordaran de esa manera, ¿no? Incluso Keynes elogió la recuperación económica de la Argentina a partir de, bueno, ya después del 33, 34, a mediados de la década del 30. Es decir, como hubo grandes problemas como en otros momentos de la historia argentina, pero no necesariamente fue la década más infame de la historia argentina. Si hablamos de derechos humanos, de torturados y de muertos, hubo más durante el peronismo y eso lo demostramos en el libro. Exacto. Voy a enumerarte algunos mitos que se le atribuyen a él y a su segunda esposa también, para hacer una breve desmitificación.
Y ya que estamos hablando, el primero, los derechos humanos o los derechos de los trabajadores. Bien. Sí, es un poco el tema que más me ha interesado. ¿Ves? Es un poco, vamos, si se quiere, a partir de gremio por gremio, ¿no? Yo a veces cuento que hay dos sindicatos autónomos que preceden al golpe del 43, que es el Sindicato Autónomo de la Carne, de Berisso y de otros lugares de frigorífico, y la Unión Obrera Metalúrgica, que también había nacido muy poquito antes, ambos contra, o sea, en contraposición al comunismo. Es gente que ya venía peleando por otro tipo de conducción, por ciertas reivindicaciones, y que se encuentra con Perón. Perón lee esa necesidad, porque es cierto que las organizaciones gremiales tenían eh, se puede decir, un cierto sectarismo, la CGT un poco burocrática, no había una representación quizás con la unidad y la fuerza necesarias para llevar a cabo tantas transformaciones que en ese momento la gente consideraba justas y con más urgencia, porque terminaba la guerra, estaba el laborismo en Inglaterra, se creía, es el momento, es decir, es la hora de los derechos populares, de los trabajadores, de lo que está en el papel y algunas cosas todavía no se han cumplido, es la hora. Perón lo leyó con inteligencia, al menos para sus propios objetivos, y en fin, durante la etapa de la Secretaría de Trabajo se hicieron una serie de convenios, es decir, gestiones conciliatorias, una serie de medidas que fueron aprovechadas en ese momento, que era favorable, porque bueno, se sabe que la economía de la Argentina en ese momento permitía cierta, ¿cómo puedo decir? Es decir, beneficiar a cierto tipo de gente, pero después hay que pagarlo, porque bueno, no se apoyó ese intento de distribución del ingreso con por ejemplo, una verdadera industrialización de un modo más estructural, como proponía, por ejemplo, el general Sabio, ¿no? Con el impulso verdadero a la siderurgia argentina. Eso se dejó de lado por 10 años. Bien, en el caso del Sindicato de la Carne, es el principal realizador del 17 de octubre del 45, en conjunto con otros gremios, como el del vidrio, el del puerto y demás. Pero fíjate que ya al año siguiente, 46, ya están en huelga durante casi todo el año y combatiendo con la policía de Perón. Hay secuestros en Berisso, va Evita a Berisso, la silban en Berisso, en fin, va el ejército a Berisso. O sea, va la policía y el ejército a frenar a los mismos descamisados que hicieron el 17 de octubre del 45, apenas meses después. Fíjate qué paradójico que Ernesto Sammartino, el ícono antipopular por su frase del aluvión zoológico, bueno, se fue de boca, dijo algo que está muy mal, pero defendió a los trabajadores de la carne, que le reconocieron esa defensa, y en cambio Evita fue silbada. Fíjate cómo las cosas a veces son más o menos al revés de cómo las hemos imaginado o cómo algunos las han enseñado. Pero bueno, podrían seguir, en fin, ese mismo año 46-47, lo que pasó con el caso de los trabajadores reparadores navales de la Boca, 100 días de huelga, totalmente abandonados. Es decir, la CGT comienza ese proceso de oficialización, de hacerse peronista. ¿Y qué pasa? En cada uno de los sindicatos se ponen interventores sindicales, es decir, los sindicalistas que hasta ese momento estaban al frente de algún gremio por elección de sus bases o por reconocimiento de su capacidad, como era el caso de Luis Gay, de Cipriano Reyes, Vicente Garófalo, un montón de otros sindicalistas, poco a poco van a ser desplazados, Aníbal Villaflor, de Avellaneda, van a ser desplazados por los interventores sindicales, como Aurelio Hernández, que es el primer jefe de la CGT peronista y que no tenía ningún problema en colaborar con la policía. Es decir, esta gente lo que hace es impedir o tratar de impedir los movimientos de protesta hasta donde sea posible, y le pasa una lista de los obreros rebeldes a la Policía Federal, que muchas veces son detenidos y torturados. La lista es altísima. Eso fue lo que pasó con las telefonistas en el 49, con los obreros gráficos el mismo año. La misma Evita se movilizaba para buscar carneros, incluso de otros países, para romper la huelga del sindicato gráfico en Argentina.
En el 49, perdón, ya antes, yo te hablé del 47, en el 48 tenés la gran represión al frigorífico de Mataderos. Si yo hablo de represión en Mataderos, la mayoría de la gente va a tener en su cabeza el 59, la famosa toma del frigorífico Lisandro de la Torre, que hubo en el 59. Bueno, nadie cuenta, o casi nadie cuenta, la que hubo 10 años antes, en el 48, cuando la policía de Perón entró a palazos en Matadero, la gente estaba tomando la planta en reclamo de mejoras laborales, y esa fue una gran, gran represión contra el gremio de la carne durante el peronismo. Eso pasó en septiembre del 48, que es casi, casi al mismo tiempo, a días de diferencia de cuando lo detienen a Cipriano Reyes y lo torturan a Cipriano Reyes con sus compañeros, que Detalle. era justamente el gran líder del sindicato, el gran referente del gremio de la carne a nivel nacional. Esto funciona como advertencia también para el movimiento obrero. ¿Ve? ¿Hasta qué punto es capaz de actuar el gobierno con quienes lo desacatan? Como aquella ley que existía de desacato. Había un montón de instrumentos legales en esa época para romper la protesta obrera. Uno era el decreto de seguridad de Estado, para romper la huelga, y a quienes ayudaran a la huelga inclusive podían ser detenidos. Pero es amplísimo el tema. Decime si te interesa algún otro, algún otro gremio en particular o algún otro caso más de este tipo. Sí, después hay huelga Muy, metalúrgica, huelga ferroviaria. Los conflictos que hubo durante el peronismo son interminables, hasta el 55. Sí, justamente, y lo que quería mencionar es eso, que nada de esto se suele decir en los medios, o incluso se suele contar en la escuela o en la universidad. Nada de esto, absolutamente nada. Se suele contar otra parte por ahí que también fue oscura, pero no se cuenta toda la oscuridad. Sí, bueno, lo que pasa es que ha prevalecido cierta imagen benigna. Yo insisto en la corrección política, es decir, conozco mucha gente universitaria que culturalmente e ideológicamente no tiene nada que ver con Evita, pero esa postura de izquierda pituca, un poco obsecuente con el peronismo, lleva a ser justamente, a ser extremadamente benigno cuando se habla de Perón, de Evita y demás. A mí hay muchas cosas que en lo social me gustan de esa época, de la gente que apoyó a Perón, pero en la mayoría de los casos terminaron siendo defraudados, esa es la verdad. Es decir, en las bases de lo que primero se llamó laborismo y después se llamó peronismo, había gente muy valiosa, que tenía un programa realmente, es decir, que apoyó a Perón con toda sinceridad de estar creyendo en un cambio verdadero, pero como decía, eh, en la mayoría de los casos hubo o represiones, intervenciones. Hubo gente que se perdió en el interior, a Luis Gay, bueno, andate o te pueden matar, andate a algún pueblo a donde vos puedas, pero no vas a poder seguir dirigiendo ni la CGT ni ningún sindicato. Hubo deportados. El caso, te pongo un ejemplo, Eduardo Seijo era un laborista, compañero de Reyes, pero también estaba en la CGT. El tipo era parte del comando de la Confederación General del Trabajo desde una posición autónoma, no obsecuente. Él estuvo en el 16 y en el 17 de octubre del 45, pero siguió defendiendo los derechos de su sindicato, que era el sindicato maderero. Las bases del sindicato maderero llenaron el estadio Luna Park en el 47. Votaron un aumento de salarios. Y la CGT, según las propias palabras del gremio, no lo digo yo, lo dijeron ellos, traicionó ese acuerdo y cerró por menos de lo que pedían. Seijo siguió leal a los reclamos de las bases de su sindicato y por esta razón lo expulsaron del gremio junto a otros trabajadores y finalmente lo torturaron y lo deportaron a Chile en un avión militar. En esa época estaba vigente la ley de residencia que permitía deportar a sindicalistas que habían nacido en otro país. Esto le pasó a mucha gente, que en esa época había muchos inmigrantes, ¿no? Más gente de España, gente de Portugal, gente de Italia y también de países vecinos. De manera que, bueno, o sea, en el campo social, yo siempre, a mí me parece que hay que tener un equilibrio en las cosas. Como te decía, hay gente que tiene una visión extremadamente favorable de Perón o de Evita o del peronismo, porque también quizá porque nunca se animó a investigarlo de la manera más crítica, ¿no? O tuvo miedo de perder la carrera, de perder
un lugar en una oficina, en fin. Pero yo muchas veces me planteé, bueno, a ver, yo hago una visión crítica, pero tengo que siempre buscando un equilibrio. Quiero buscar las cosas buenas, quiero buscar lo que realmente funcionó bien. Y a veces las encuentro, pero detrás de esa cosa buena siempre hay algo, por ejemplo, el tema de, bueno, la política social, pero y las villas, la Villa Jardín, era una de las más grandes de la época. En la zona sur el sur del Riachuelo, la gente vivía a la buena de Dios completamente. Y eso no salió, pero ni en las estadísticas, ni en los medios, ni nadie Yo cuando he leído gente que investiga historia de la vivienda, del peronismo, y dice que no hay información sobre las villas en esa época y que por lo tanto no se refiere. Ah, yo hablo de la ciudad de Evita, que es lo... Pero ¿cómo que no hay? Obvio que el Estado no la difundía, pero vos como investigador podés encontrarla yendo a fuentes más, llamarle desobedientes, fuentes no oficiales de la época. Depende de cada uno lo que quiera investigar y hasta dónde se quiera comprometer con la investigación. Bien, vamos a la segunda. El voto femenino. El voto femenino, sí, esa es una... Bueno, suena muy empático, ¿no? Porque parece que en esa época logramos, o las mujeres lograron, tener finalmente el voto femenino como si fuera una batalla heroica. Bueno, Evita le dijo al presidente de Uruguay en esa época que habíamos conquistado el voto femenino y que era hora de que Uruguay también lo hiciera. A lo cual el presidente uruguayo le respondió, con todo respeto, señora, pero acá existe desde hace muchos años el voto femenino, como en muchos otros países de la región. Es decir, Argentina estaba atrasado más bien. Evita, que a mí me cae simpática su figura en cuanto a su trayectoria previa, ya a partir del poder podemos hablar de todo lo que, en fin, de las cuestiones más críticas. La verdad es que no había tenido una gran participación en los debates previos para justamente para la ley del voto femenino. Eso había corrido más por cuenta de otras personas. Estaba muy en la tradición del socialismo y demás. Evita no había tenido una participación intensa, pero supo capitalizarlo. La ley es del 40 y, no me quiero equivocar, ¿eh? 47 creo, y no se aplicó inmediatamente, es decir, no nos olvidemos que hubo elecciones constituyentes, también, o sea, recién votaron las mujeres a nivel nacional, me refiero, en el 51, que es cuando Evita aspiró a la vicepresidencia. No lo hicieron inmediatamente, ¿sí? Ni en el 48, ni en el 48 ni en el año siguiente. Pero, en fin, lo que sí hizo el peronismo fue incorporar mujeres al Parlamento, cosa que los radicales no tenían en ese momento. Después del año 51 lo que se incorporó fue representantes femeninas en la política, pero en todo momento estaban subordinadas a la voluntad de Perón y esto era expreso en el Partido Peronista Femenino. De ninguna manera podía la mujer peronista sublevarse contra el gran macho, el gran líder, el gran conductor, como lo quieras llamar. Además, había cosas cuestionables, es decir, Evita tenía una red de delaciones, tenía cartas en el propio Palacio Unzué controlando lo que pensaban y lo que decía cada compañera peronista. Es decir, había un sistema de control y de delación que no se parece mucho a la libertad de cada mujer para pensar o para actuar como quiera. La figura de Evita es interesante por muchos aspectos, pero en fin, yo creo que no tuvo el rol en la sanción del voto femenino que muchas veces las personas imaginan. Por ahí se puede relacionar más en ese aspecto a Alicia Moro de Justo. Sí, bueno, desde ya, sí, sí, la gente del socialismo. Y tampoco nos olvidemos que en algunas provincias de Argentina ya había existido experiencia de voto femenino, o sea, no estaba a nivel nacional. Pero como decís vos, gente como Alicia Moro de Justo, otras mujeres en esa época, año 45, estaba la Asamblea Nacional de Mujeres, venían luchando por eso desde hacía rato. Y Evita en ese campo, viste que muchas veces se pregunta si ella podría considerarse una feminista o no. Bueno, en fin, lo que deja ver sus discursos o su famoso texto, La razón de mi vida, claramente no, es decir,
un permanente sometimiento a la voluntad del gran líder. Podría vérsela como transgresora en otros aspectos, ¿no? Como esa cosa de ella como luchadora en la vida por llegar hasta donde llegó y tratar de ayudar a las humildes, pero nada parecido a lo que hoy, o lo que mucho tiempo después se llamó, sin irnos del contexto histórico, ¿no? Pero realmente Claro. no es algo que como lo que vos decías, ¿no? Como las mujeres que venían luchando por los derechos de las mujeres desde mucho antes. Claro, yo siento que todo esto, según lo que se cuenta, y los datos, obviamente, que tenemos a disposición, es como una puesta en escena, gracias a Bueno, todo ahí lo que está se lo hizo escenográfico. anteriormente. Está lo escenográfico del peronismo, que es fundamental, es decir, el peronismo es un espectáculo. Eso, mira, desde muy atrás en el tiempo hay gente que dice que la política es eso. Hay un texto famoso de un historiador sobre Luis XIV, ¿no? La construcción de Luis XIV, de cómo el famoso rey de Francia, en realidad era un estado espectáculo, era comedia, mascarada, su imagen, su parafernalia, era parte de o era la política misma esa puesta en escena. Bueno, ya en el siglo XX, con los escenarios del fascismo en Europa, ¿no? Esa cosa de exaltación de las multitudes, de los efectos de fantasía, de estar en trance con el líder, la multitud. Bueno, mucho más todavía. Y Perón esto es un hombre muy de su siglo, lo captó y lo implementó y lo llevó a cabo en el escenario, en su país, de una manera nada improvisada, es decir, el sistema de comunicación del peronismo, como te decía, la puesta en escena, las movilizaciones, todo lo que se ha filmado y grabado y reproducido en la época, el control coordinado del sistema de medios gráficos, de radiodifusión, bueno, realmente es un trabajo muy importante. Ahí está Silvia Mercado, ¿no? El libro de famoso Silvia que dice de Raúl Apple, el inventor del peronismo, y que justamente, que dice que el peronismo es, sus dos libros lo dicen, que el peronismo es relato ante todo, es decir, en lo que más se concentró el peronismo es en construir, en afirmar ese aparato de comunicación que le permitió que esa mitología sea tan fuerte al punto de confundirse ya con nuestra nacionalidad. Perón lo decía, pero el peronismo es parte de la cultura nacional. Parece como una frase un poco engañosa, ¿no? Él decía, bueno, sí es cierto, nosotros en las escuelas enseñamos justicialismo, sí, yo no lo escondo, pero si el peronismo ya es parte de la cultura nacional, ¿por qué no lo vamos a enseñar? De Bueno, paso parece que en eso no. manipulamos, de paso manipulamos, ¿no? Un Pero bueno, poquito con los libros. lo cierto es que ha sido bastante efectivo, no vamos a negar que ha sido bastante efectivo. De hecho, en muchos países la gente se pregunta por la vigencia, porque bueno, hubo muchos líderes populares, qué sé yo, está el caso de Getúlio en Brasil, el caso de Europa, los líderes que hubo, pero no hay esa vigencia como acá de gente que muchas veces se dijo que el peronismo había desaparecido y que ya era pura alianza política, pura roja. Bueno, pero algo de eso permanece. Hay gente que sigue refiriéndose a sí misma como peronista e invocando a alguien que es peronista y que de alguna manera exige eso que se exigía en la primera época, que era acatamiento. Hay que tener claro quién tiene el poder. No hay mucho espacio para dudarlo. Fíjate cómo, parece mentira, pero hasta el día de hoy hay gente que a lo mejor no está tan de acuerdo o para nada de acuerdo con determinadas cosas, pero a la hora de votar, y no quieren que le digan traidor. Entonces están ahí. Y bueno, si tengo que renunciar a mis valores, y bueno, lo hacen. En fin, hay algo de misterioso también en todo Sí, eso, ¿no? ¿Cómo complejo, dejan complejo. permanecer? Vamos a la tercera. El Dale. aguinaldo. Ah, sí, bueno, eso parcialmente es cierto. No, vamos a ver lo que fue en esa época, ¿no? Es decir, es el decreto de Perón de diciembre del 45, cuando en realidad cuando lo hacen, se produce la detención de Perón, que él es llevado a Martín García y sucede el 17 de octubre. Él tuvo una despedida en la Secretaría de Trabajo de los Trabajadores y anunció un paquete de medidas sociales.
Ahí aparece el famoso decreto, que se puede decir sobresueldo, aguinaldo y demás, que es de fines del 45. Supuestamente se cumplió íntegro en el 46. Bueno, no, no es verdad. Ahí está el caso del Sindicato de la Carne para mostrarlo. Justamente, ese decreto, que era el 32.000 y pico, no se cumple. El gremio de la carne está en huelga ya en marzo del 46 y este conflicto continúa hasta fin de año. Y una de las exigencias era esa, queremos cobrar lo que nos prometieron. Quizás lo hayan cumplido con algún gremio, quizás se lo hayan cumplido al Sindicato del Comercio, donde está Ángel Borlenghi, que es el ministro de Interior de Perón, pero a este gremio, que es el que más luchó para llevar a Perón al poder, no se lo cumplieron. Y ahí estaba el gremio de la carne luchando con la Policía Federal en la Plaza del Congreso en octubre del 46, cuando los diputados le dieron la espalda a sus reclamos, lo abandonaron y ellos intentaron invadir el Congreso al grito de traidores a la horca. O sea, un año después del 17 de octubre del 45, los mismos que habían sido protagonistas callejeros de esa jornada estaban puteando a los legisladores peronistas en su propia cara y luchando con la policía. Bien, y llama mucho la atención también que en este aspecto se toma como un logro, cuando en Sí. realidad el trabajador recibe su propia plata, o sea, es algo que el Estado se queda y recibe un pedazo de todo ese trabajo o esa ganancia que hizo el trabajador. Así que no sé hasta qué punto es un Y derecho. hay muchos, hay muchos engaña pichanga, como decía Dualde, que sabe de eso. Justamente, a ver, cuando se dice, en esa época se inventó el tema de quitarles haberes a los aportantes, ¿no? Es decir, para hacer política demagógica, bueno, ¿de dónde sacamos plata cuando se acaba, como se dice, las arcas del Banco Central? Y de los aportantes, total, ellos por el momento no van a tener problema, el problema va a venir en el futuro. Y ahí empezó eh, meter mano en las cajas jubilatorias para respaldar las políticas del gobierno. Eso viene del año 46-47, ¿sí? Y con esto que vos decís del aguinaldo o de te lo cobro por otro lado, desde ya, te lo cobran acá, por ejemplo, con la estructura impositiva, que ya en la época de Perón era mucho más alta que en Brasil, que Brasil es un país mucho más grande, más poblado. Y sin embargo, cuando vos comparás los números, no números oficialistas, números más cercanos a lo verídico, por ejemplo, del periodismo independiente, de gente que ha investigado en esa época, y justamente decía, la carga impositiva ya en esa época era enorme en la Argentina. Y si vos lo comparás eso con los beneficios sociales efectivos que tuvo, es como vos decís, por un lado me lo dan y me lo están sacando por otro lado. Porque al mismo tiempo, al no haber una verdadera estructura industrial, algo estructural, como yo decía, apostar a algo como el desarrollo siderúrgico, como decía el general Sabio, eso se postergó durante 10 años para hacer política más a corto plazo, para tratar de tener a alguna persona contenta en lo inmediato. Pero las reformas más de fondo se postergaron y recién se empiezan cuando ya está por llegar al poder Frondizi. Es decir, que hubo una gran demora en eso. Mirá, en el caso siderúrgico, que es fundamental para la industria, lo era en ese momento, todo ese consumo ampliado, esas promesas de bienestar social, sin que se vaya, que se fume de un año para el otro mucho más rápido. En esos años Brasil tomó un ventaja. Nosotros no lo habíamos atendido por, bueno, apostar a cuestiones más de corto plazo, a otro que, bueno, Se está entrecortando un poco el sonido y la imagen. político inmediato, A ver. sentirse seguro y no pensar en algo más sostenible a largo plazo. Bien, no se llegó a escuchar del todo la última parte, pues se tildó un poco, pero se entendió todo el concepto y el desarrollo. Y vamos a la última. No la última pregunta por ahora, perdón. Vamos a seguir un rato más. Vamos
a la última numerada, y es, volviendo aparte de la primera, la libertad de expresión. Bueno, sobre eso podés escribir varios tomos. Creo que es el tema, bueno, yo hablaba de los gremios, pero bueno, sí, todo va por ahí también, porque, en fin, la censura de prensa estuvo desde el primer momento. Eh, Vos fijate que desde la toma del poder del 43, es muy famoso que ya a pocos días del gobierno de junio, del gobierno militar de junio del 43, eh, el gobierno justamente advirtió que estaba prohibido divulgar noticias que afectaran la buena imagen de Mussolini, que justamente el fascismo estaba cayendo en esa época en Italia. Casi inmediatamente, crítica, la prensa, ni hablar el periodismo más de izquierda, ¿no? Los diarios más de izquierda fueron cerrados enseguida. Pero la presión sobre la prensa se hizo sentir desde el primer momento. El diario La Prensa estuvo clausurado en el año 44 por mostrar cierta realidad de los hospitales y demás cuestiones. Poco a poco se fue armando, como te decía, sobre todo a partir de la llegada al poder de Perón en el 46, ¿no? Se empieza a construir el aparato de medios de comunicación. Entonces, críticos del peronismo que habían apoyado a la Unión Democrática, poco a poco pasaron a integrarse a esta cadena uniforme. Gráficas, El Mundo, un montón de diarios que habían sido críticos del peronismo y de golpe fueron acoplados a la cadena. Lo mismo pasó con el sistema de radiodifusión, que dijeron que había que controlarlo por razones de salud espiritual y defensa nacional y qué sé yo, otro tipo de razones que se dijeron en ese momento. La comunicación fue... Te estamos perdiendo, Ariel. Te ¿no? recuperamos. Finalmente recuperamos los... Cosa que pasa, no pasa nada. Puede fallar. Bien. Estábamos hablando del tema de la libertad de expresión, del mito de la libertad de expresión. Sí, bueno, yo te hablé un poco sobre la famosa cadena de medios de comunicación del peronismo, ¿no? En fin, hay una frase que a veces los peronistas les gusta citar de Perón, que decía que cuando teníamos a todos los medios de comunicación en contra, o sea, antes del 46, ganamos, y cuando te controlábamos a todos los medios, en el 55 finalmente perdimos, mostrando lo paradójico que puede ser, ¿no? Pero lo cierto es que eh, ese, ese control es muy definitorio del peronismo. Es decir, fíjate que uno a uno los grandes diarios, las radios del país, fueron cayendo en manos del gobierno a punto tal que cuando había una elección, cuando había la posibilidad de votar a algún votante radical, había pueblos donde la gente ni siquiera se enteraba que hubiera otro candidato, es decir, estaba tan instalado cuando había una elección que simplemente era un plebiscito, confirmar que siga Perón, porque un opositor no salía por la radio. Es muy famosa la anécdota que recién en el año 55, después del bombardeo a Plaza de Mayo, cuando Perón hizo una especie de intento de tregua, cuando sintió sus fuerzas disminuidas. Ahí te perdí de Y vuelta. le, Ahí ahí estamos de estamos. nuevo. Ahí estamos. Decía que Tranqui, tranqui. eh, en esa época, ¿cómo se dice? Los años de época como Aníbal Troilo, Francisco Canaro y otra gente, Tanturi, bueno, la orquesta de los Tanturi. eh, si quería seguir sonando en la radio, la realidad es que tenía que hacer buena letra con el peronismo. Por lo tanto, no es que Alberto Castillo haya cantado en la Casa Rosada y Aníbal Troilo haya tocado en la Quinta de Olivos. En tanto, Osvaldo Pugliese, que no era peronista y que era uno de los clásicos, de los mejores de la época,
fue a parar a la cárcel. Y llegó a ser prohibido, la orden decía eso, queda prohibido Osvaldo Pugliese en todo el territorio nacional, así llegó a decir una orden, siendo que era uno de los mejores artistas de la Argentina, pero no era peronista. O sea, llévalo a todos los planos. Eso se pudo ver en otras épocas, es decir, el artista, el actor, el cantante, el que no es oficialista, siente que no va a tener lugar en esa estructura mediática o en ese mundo del espectáculo. Pero, en fin, yo cuando estaba hablando de él dije la prensa gráfica, la radio, la televisión que recién llega en el 51, no es el medio de la época todavía, no mucha gente pudo tener televisión todavía. Recién en el 51, el 17 de octubre se transmitió por televisión. Pero fíjate que de los diarios, que eran un canal tan importante, cuando el sindicato gráfico hizo una huelga en el 49, Perón y Evita la quisieron quebrar inmediatamente porque era un gran peligro, porque era justamente el principal medio de propaganda oficialista y no estaba circulando por una huelga del sindicato. En esa época eran medios, no había internet, no había todo lo que conocemos ahora, entonces los diarios y la radio eran importantísimas. A punto tal que el diario más independiente que había, que era de orden liberal, liberal clásico, liberal conservador, como dicen algunos, pero era un diario importantísimo, posiblemente el más leído en habla hispana, con un prestigio internacional, que era La Prensa, el viejo diario La Prensa, que era toda una institución y que no era posible dominarlo, porque tenía una independencia real, es decir, no dependía de la pauta publicitaria, del poder político, era capaz de sustentarse con sus propios auspiciantes. Y no podían doblegarlo, a punto tal que para comenzar la campaña electoral del 51, ya la idea era terminar con la prensa independiente, y finalmente se logró. Es decir, Perón no quería correr el riesgo de hacer la campaña electoral del 51 con la prensa en contra, y así se produjo la expropiación de lo que algunos llamaban el gran bastión opositor, o el último gran bastión. Lo que quedaba después de eso era muy poco. La Nación, que es cierto, no era un diario peronista, y mostraba con cierto equilibrio y hasta donde era posible segmentos de la realidad. La Nación fue el único diario con un poco Clarín que no era netamente peronista finalmente en los últimos años del gobierno de Perón. Pero no solo eso, cuando hablamos de libertad de expresiones, hay una cuestión que es cultural y es social, es que la gente llegó a tener verdadero miedo de hablar, a eso voy, lo que decía Palacios. Palacios dijo a fines, ya en el 55, no podemos ni siquiera reunir, la gente tiene miedo porque sabe que entre nosotros camina el delator. Esa figura tan repugnante, él decía, que ha logrado instalarse en la sociedad y todos sabemos que están los delatores en cada ámbito de la vida social, en cada sindicato, en cada organismo público, y la gente tiene verdadero miedo de hablar, miedo al jefe de la manzana, miedo al referente partidario, miedo al referente porque perdías el trabajo, es simple. Es decir, y hay gente que ha ido preso solamente por hablar. Eh, el peronismo, cuando se habla de trabajo en esa época, vos pensás que la enorme mayoría, la mayor parte del trabajo que creó el peronismo era todo empleo público, casi en una enorme proporción, mucho más a algo genuino, como vos me podrías decir, abrir una industria como fue efectivamente la producción de automóviles en Córdoba. Eso fue una pequeña parte, la mayor parte fue empleo público, y todo el empleo público, es decir, le gustara o no, quedaba de ese lado para mantener el trabajo en esa época, y tenía que cuidar muy bien lo que decía, y delante de quién lo decía, y la gente tenía miedo de hablar por teléfono. Así como hoy algunos se autocensuran en las redes sociales o en otros ámbitos de la sociedad, bueno, en esa época existía el miedo a los delatores, ¿no? El miedo de hablar por teléfono, el miedo de decir lo que se pensaba en determinados ambientes. Poco a poco lo que había, donde había un sindicalismo verdaderamente democrático, como hubo en algunos casos, como el sindicato de la carne, en sectores del puerto, del vidrio, poco a poco se fue convirtiendo en miedo a hablar. Había que ser bastante valiente para hacer una huelga en esa época con todas las consecuencias que se podían sufrir.
Pero bueno, así como pantallazo, no es solo una cuestión de controlar un medio de comunicación, sino también un control de la palabra, de lo que se dice, y una imposición de imágenes, de íconos y de discursos, con toda un aparato, podemos decir, tanto educativo como cultural, ¿no? Eso venía desde la escuela, venía después en toda la industria del espectáculo. Era una... Algunos se preguntan si llegó a ser un totalitarismo. Bueno, ya es una palabra más fuerte, ¿no? Pero, de alguna manera, cuando vos ves el segundo plan quinquenal y dice que la doctrina nacional es la doctrina peronista, y que todas las grandes actividades del país, como la economía, los planes militares, la educación, todo queda sujeto a los objetivos del partido gobernante, bueno, parece un intento totalizante. No sé si hasta qué punto llegó, pero está por lo menos en planes lograr que todo o prácticamente toda la comunidad organizada responda más o menos al partido gobernante. Bueno, pero sin ninguna duda estamos hablando de una dictadura. De eso no queda ninguna duda. O sea, Bueno, yo a veces, porque, no sé, sí, claro, decime, decime. porque te hablan, no, pero fue un gobierno constitucional, pero hay dictaduras de gobiernos constitucionales. Sí, de hecho, Mussolini comenzó su carrera, eh, o Hitler mismo. En realidad, Hitler nunca ganó una Hitler, elección decisiva nacionalmente, pero fue con escaños en el Parlamento, fue conquistando pequeños espacios institucionales. Mussolini también. En la época se decía, hay un historiador, Robert Paxton, que dice que hay para el fascismo había un Estado normativo y un Estado prerrogativo. El Estado normativo es el de las instituciones, burguesas llamale, y el prerrogativo es el partido ocupando los espacios institucionales. Es decir, que la justicia se va a convertir en justicia partidaria, la policía va a ser partidaria. Poco a poco ir copando organismos que responden, o universidades, o distintos sectores de la sociedad que responden directamente al partido oficial. En fin, en esa época, a mí a veces no me gusta calificar demasiado y simplemente mostrar toda una serie de pruebas que llevan a, bueno, efectivamente, lo que son las cosas. Lo cierto es que en esa época la gente más moderada incluso, o la más lúcida en sus análisis, que no eran, podemos decir, gorilas o gente antipopular, pongamos a Moisés Levenson, que era un gran ideólogo del radicalismo, muy comprometido con la causa de los humildes y de la justicia social, amigo personal de Vita, y él en ningún momento dudó en decir que el peronismo era una dictadura. Sí, yo soy amigo de Vita, yo quisiera salvar las cuestiones sociales, lo que se pueda salvar del peronismo, pero para mí esto ya pasó en Italia y lo que la organización obrera de Argentina se copió del fascismo italiano y el sistema de medios es muy parecido. Balbín pensaba lo mismo, Alfredo Palacios pensaba lo mismo, y ahí vendrá la eterna discusión, y el peronismo dirá, no, 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 dictadura es lo que vino después, dictadura fue la Revolución Libertadora, y democracia fue el peronismo, y nunca saldremos de esta discusión. Lo cierto es que la intelectualidad progresista de la época, la Universidad de Buenos Aires, el señor Romero, pensaba que el peronismo era una dictadura y que la Revolución Libertadora había liberado al país de una tiranía y habría ¿cómo puedo decir? Un gobierno provisional hasta que se llamara a elecciones, como fue en el 58, cuando ganó Frondizi y demás. Romero, Borges, un montón de la te estamos perdiendo de vuelta, Ariel. pensaban, decían que el peronismo era una dictadura. Ahora vamos a lo más claro, hablemos de derechos humanos. Hubo miles de torturas, hubo 100 personas que fueron asesinadas durante el peronismo, eso lo demostramos en el libro Crímenes sin Mentiras, y en fin, después que cada uno lo califique como quiera, pero eso no es un sistema democrático donde se respeten los derechos humanos y las garantías individuales, como decimos hoy en día.